Hola amigos, bienvenidos al canal. Quiero empezar esta reseña mencionándoles la grata sorpresa que me estoy llevando con el nuevo Honda City Sport, que ya lo estoy probando. Este compañero llega directamente desde Brasil, fabricado para mercados latinos. Fíjense, este es un vehículo que entrega prestaciones bastante curiosas e interesantes, porque como que combina lo mejor de una SUV con un hatchback. Ahora lo voy a analizar y por supuesto compararlo con algunos de sus rivales, sobre todo por el precio. Importante mencionarles que la versión que nosotros estamos probando es la más equipada, la única, ¿no? Que es una full equipo. Entonces, la configuración es 1.5 litros que entrega 119 caballos y 145 Nm de torque, asociada a una caja CVT de 7 cambios. Como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Otra de las cosas interesantes es que este nuevo City Sport se consolida como una de las opciones más amplias de la categoría. Fíjense, son casi 5 metros de largo y esto es gracias a la plataforma compartida con el Honda Fit, que también se le conoce como Honda Jazz. Bien amigos, les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube y sobre todo activen esta campana de notificaciones, porque es así como YouTube les va a avisar cuando salgan nuestras reseñas, próximos contenidos, transmisiones en vivo, etc. Bueno, ahora sí vamos a analizar a este compañero. Sin duda estamos hablando de un automóvil que llega con un concepto bastante interesante. Fíjense, trae lo mejor de dos mundos, la versatilidad y el espacio de un SUV, así como el diseño y la tecnología de un auto deportivo. ¿Y eso por qué lo digo? Porque no parece realmente un hatchback, parece un SUV. Tiene dimensiones mayores que sus rivales en el segmento, algo que ya les contaré más adelante. Entonces este compañero combina los atributos tanto de un hatchback como de un SUV. Es bastante juvenil y el diseño es muy deportivo, único en su categoría. Por el diseño exterior, como les dije, guarda mucho parecido con otro de los modelos de la marca. En la parte frontal se aprecia una barra cromada ancha que va a todo lo largo, uniendo los faros con el logo de Honda muy bien plantado en el centro, transmitiendo un look elegante. Sobre las luces son de circulación diurnas DRL LED. Además, las luces altas y bajas, los faros posteriores y los faros neblineros son en LED. Tenemos además sensores de proximidad delanteros y posteriores. A primera vista vemos que a nivel de diseño se basa en este modelo de estilo Slow Wing, que identifica la mayoría de modelos de Honda. En líneas generales, el diseño es funcional, lo cual reduce el coeficiente de fricción, optimizando el consumo de combustible. Por el lateral vemos líneas que denotan ese toque deportivo y aerodinámico. Los neumáticos son bitono con aros de aleación 16 pulgadas que se ven sí medio sachorados, y los espejos son abatibles electrónicamente también. Si ya entramos en las dimensiones, miren, este modelo llega con un largo de 4.341 milímetros, un ancho de 1.748 milímetros y el alto es de 1.498 milímetros. La distancia entre ejes es de 2.600 milímetros y la distancia libre al suelo es de 144 milímetros. Finalmente, en la parte posterior está esta cintura, ¿no? Muy ancha, y se le ve un look imponente, al margen de que a algunos les pueda gustar y a otros no. Fíjense, tenemos una antena tipo aleta de tiburón, sensores de proximidad posteriores, las luces que también son LED, el emblema de la palabra City y el logo de la marca bien plantado al centro. Y cierra este conjunto el tubo de escape, que sí es funcional. Y otra de las gratas sorpresas está en el interior de la maletera. Vamos a abrirlo presionando ese botón y de manera eléctrica presionamos por aquí y listo. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, si vemos, aparentemente se ve una maletera chica. Tenemos
268 litros de capacidad, así como lo vemos. Y ustedes dirán, Johanna, pero es pequeña. Sí, pero miren este detalle. Si retiramos el cobertor y abatimos la segunda fila, vamos a obtener mayor capacidad, logrando 820 litros. Ahora mismo igual les va a salir un cuadro comparativo con respecto a algunos de sus rivales. Si bien es cierto, digamos que está dentro del promedio, pero lo interesante es la versatilidad de los asientos Magic Seat. Pero vamos a continuar por aquí. Además tenemos la iluminación, ganchos por aquí para sujetar nuestro equipaje, espacios como para acomodar bien lo que querramos llevar. Debajo de este piso de muy buen material encontramos la llanta de repuesto, que sí es una temporal. Bueno, ustedes ya saben qué opino de este tipo de neumáticos. Yo hubiera preferido que sea la de tamaño original. Este es el interior del nuevo City Sport. ¿Qué les parece? Este interior sí cumple y tiene el factor wow. Y con esto me refiero al tema de acabados. Los materiales son de muy buena calidad, revestidos, suaves al tacto. El ensamble es sólido, nada suena ni rechina. Estamos hablando de un equipamiento full equipo que por su rango de precio lo amerita. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque en otros países este City Sport está mucho más económico porque el equipamiento es de una versión de entrada. Aquí Honda mantiene sus estándares de calidad y es un equipamiento full equipo. Y entrando en el tema de equipamiento, tenemos en el centro una pantalla de infoentretenimiento táctil muy intuitiva de 8 pulgadas que es compatible con Android Auto y CarPlay, cámara de reversa, ductos de ventilación, más abajo los controles para el aire acondicionado con algunos atajos para configurarlos desde aquí. 2 puertos USB, una entrada auxiliar de 12 voltios, llave inteligente, control de audio, velocidad crucero al volante, paddle shift, botón de encendido y apagado del motor. Y claro, esta pantalla de instrumentos digital full color con una gráfica interesante, y en el centro se ven las asistencias a la conducción, encendido remoto del motor. Los asientos son con tapiz de cuero. Para abrir las ventanas y las puertas, como era de esperarse, son de forma eléctrica con función One Touch. El freno de mano es convencional y tenemos mucho espacio, sobre todo aquí en el centro, en la consola central donde está la transmisión, que es una CVT, y el botón ECOM. No tenemos tanta saturación de negro piano, lo cual es buenísimo, por lo que ya sabemos que este material, si no lo cuidamos, se malogra. En líneas generales, el equipamiento de este compañero califica como completo, aunque la etiqueta del auto sugiere algunos elementos extras como un techo panorámico que le hubiera aportado valor, pero quedará como una cuenta pendiente para Honda. Entonces, el Honda City Sport tiene lo justo, lo que busca el consumidor en un vehículo como este. Por los $25,990 que cuesta esta versión, que es la más equipada, full equipo, el Honda City no es la opción más económica de la categoría, pero vale mucho la pena en materia de espacio, equipamiento, confiabilidad, consumo, calidad y sobre todo seguridad. Ahora sí, la cereza del pastel, el sistema de asientos Magic Seat, que nos proporciona 4 modos para llevar cargas de diferentes maneras. Miren lo que va a pasar. Lo normal es que en cualquier vehículo podamos abatir los asientos de esta manera, horizontal. Adicionalmente vamos a poder, jalando esta manija, abatirlos de manera vertical los asientos. Y no solo de esta parte, sino también del otro lado. Pero ahora vamos a acomodarlo en el modo descanso.
sistema de asientos Magic Seat es mi favorito, pero ya entrando a nivel de equipamiento a bordo de esta segunda fila, bueno, los asientos son revestidos en cuero, 3 apoyacabezas, un apoyabrazo central para colocar 2 vasos, cinturones de seguridad de 3 puntos, los anclajes ISOFIX para las sillas de bebé, ductos de ventilación para los pasajeros de segunda fila. No tenemos un puerto USB, pero sí una entrada de 12 voltios por aquí, y el túnel de transmisión es bajo, por lo cual una persona va a poder ir aquí en trayectos tanto cortos y largos. Si ya vemos los aspectos de espacio, distancia hacia las piernas, muy buena, altura hacia la cabeza, no está mal, pero recordemos que yo mido 1,60. Mauricio, mi compañero, que mide 1,78 m, se sentó aquí, tiene buen espacio hacia las piernas, pero sí su cabeza chocaba hacia el techo. Listo, llegó el momento de encender este compañero. Ya pusimos D, vamos a incorporarnos a la carretera. Tiene buen empuje. A ver, recordemos, estamos frente a un motor 1.5 litros de inyección directa que entrega 119 caballos y 145 Nm de torque, asociada a esta caja automática CVT que simula 7 cambios. Y toda esta dinámica en parte es gracias a la buena relación peso-potencia. Estamos hablando de que esta unidad llega a pesar alrededor de 1,5 toneladas aproximadamente, convirtiéndola en una opción bastante entretenida de manejarla. Muy buena reacción, cómo se agarra las curvas. Y claro, la suspensión, ¿no? La delantera, que es una independiente McPherson, y la posterior, que es una barra de torsión, que ayuda un montón a hacer bastante bien su trabajo, ir bien aplomado por las diferentes condiciones por las que la vamos manejando. Y otra de las cosas bastante destacadas es la reacción de los frenos, que es bastante bueno. Los delanteros son de discos ventilados y los posteriores son de tambor. No tienes que pisarlos a fondo para que reaccionen. En caso de uno nunca está libre de algún accidente, pues la reacción es inmediata, además de las asistencias que tiene en materia de seguridad, que ayudan a que tu manejo sea mucho más seguro y por ende confortable y agradable. Además, a esto le agregamos el Honda Sensis, que es este sistema de funciones integrales que ayudan a alertar y prevenir a un conductor ante un posible accidente. Y ahí pues tenemos todas las asistencias a la conducción, seguridad activa y pasiva, ¿no? Hasta 6 servas, control electrónico de estabilidad, control de tracción, los ABS, EBD, pues el mantenimiento de carril, el seguimiento de carril, el punto ciego. Y ahora quiero detallar algo que particularmente me gustó, y aquí quiero señalar al Honda Language, ¿no? Que es la tecnología de un sub aplicada a un vehículo de este segmento. ¿Ya que me estoy refiriendo? Que en el espejo retrovisor lateral derecho está ubicada una cámara, ¿no? Entonces, que nos ayuda a eliminar el punto ciego cuando ponemos la direccional hacia la derecha, obviamente para rebasar un vehículo. Nos enseña ese ángulo muerto. Todo este conjunto de asistencias y tecnología propia de Honda puesta en este City Sport lo convierte en una opción bastante atractiva, muy tentadora. Listo, ahora vamos a probar la aceleración. Empuja desde bajas revoluciones. Y
claro, luego tenemos estas paletas, ¿no? Que le ayudan a darnos este manejo un tanto sport. Particularmente a mí no me gusta, yo prefiero no utilizarlos. Y claro, ahora tengo que mencionar que estoy con este modo Econ, ¿no? Que ayuda a mejorar el consumo de combustible, ¿no? Que es una de sus principales también fortalezas de este City Sport. Entonces, para estar en un modo económico, ha empujado bastante bien, con un buen pique, sin emitir vibraciones en el motor. Entonces sí, queda claro, estos 119 caballos no están nada mal, le quedan bien a este motor. Y claro, esta caja CVT automática que simula 7 cambios, que debo de resaltar que no es torpe, que ha hecho bastante bien su trabajo comparadas con las otras CVT. Puedo decir que aparte de cumplir la función de optimizar el consumo de combustible, tiene buen ritmo a la hora de hacer el cambio, de simular este cambio de marcha, ¿no? No se siente para nada lenta y es amiga con el motor. Bien amigos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Llegó el momento de irme, pero antes preguntarles qué les parece el nuevo Honda City Sport. Es una propuesta tentadora, ¿no creen? Cualquier duda, opinión, consulta, déjenmelo en la casilla de abajo que estaré contestando personalmente. Y claro, mandarle un fuerte abrazo a 2 suscriptores más que siempre participan en el canal y comentan. En pantalla salen sus nombres. Un abrazo grande y fuerte. Y recuerden que todos los días estamos publicando nuevos contenidos del mundo de automoción. Hasta una próxima.